Hoy me encuentro con Eduardo Gripa. Él es un amigo ya de mucho tiempo de la casa y es un excelente consultor de empresas. Con él vamos a conversar acerca de la defensa del consumidor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás después de tiempo? Después de tiempo, sí, pero oye, cada vez que nos juntamos la pasamos muy bien. Sí, de hecho que sí, las entrevistas son bonitas. Son bonitas. Sí. Hoy vamos a hablar acerca de la defensa del consumidor. Sí, justamente quiero que nos ilustres un poquito más, porque a veces el consumidor no sabe defenderse, no sabemos qué herramientas usar, así es que empecemos a hablar del tema. Sí, vamos a ver el marco legal. El marco legal es muy importante. Cada vez que hablamos del Código de Defensa del Consumidor, estamos hablando de la Ley 29571, más el libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones es completamente obligatorio para todas aquellas empresas que tienen ingreso de público masivo. ¿Ok? Entonces, vamos con los casos prácticos. Asumiendo de que yo estoy en un supermercado y de alguna manera yo siento que mis derechos han sido vulnerados por el personal de Liderman, por el personal de seguridad, por algún personal de atención al público del establecimiento. Yo tengo derecho de pedir libre reclamaciones. La institución me lo debe brindar obligatoriamente. Al no hacerlo, está transgrediendo la Ley de Defensa del Consumidor, por un lado. En segundo lugar, yo tengo que acercarme a donde se encuentra ubicado el libro de reclamaciones físico o virtual. Hace unos 3 años atrás, cuando se dio la ley, hubo una dificultad en el momento de entender si era válido el reclamo a través del libro virtual, ¿no? Es completamente válido, la ley así lo exige. Lo interesante de todo esto del libro virtual es que no nos salgamos del costado de la persona que hace el llenado de la información hasta no ver que ha presionado el botón enviar, porque si no, no hay conexión entre el establecimiento e Indecopi. Y además el establecimiento, para evitar cualquier tipo de sanción o que la gente vaya a revisar, puede borrarlos con facilidad, ¿no es cierto? Así es. Acaba de ser en el clavo, porque el consumidor considera la queja y el reclamo en el mismo nivel a Indecopi. Entonces, el organismo es Indecopi. Entonces, Indecopi dice, ¿qué cosa desea hacer, señor? ¿Queja o reclamo? La diferencia es... La diferencia es, la queja va sobre los buenos oficios y las buenas prácticas de convivencia. Por lo tanto, si yo me quejo, va a haber un proceso conciliatorio entre las partes y obviamente las disculpas del caso, el reconocimiento previo del establecimiento que falló en contra de los derechos del consumidor y ahí queda todo. El otro es elevar a nivel ya judicial una querella sobre el establecimiento. ¿El reclamo te lleva una querella? Sí, el reclamo. ¿De manera inmediata? No, cuando es justificado. Ok. ¿Cuándo es justificado? Pasa por un proceso ante Indecopi. Sí, porque Indecopi tiene 45 días para pronunciarse a favor o en contra del reclamo. ¿Ok? Entonces, si no se pronuncia... Si no se pronuncia, hablamos del silencio administrativo. O sea, en el aparato público, en el texto único ordenado de procedimientos administrativos, se habla exactamente del silencio administrativo. Entonces se le da el favor al administrado, o sea, en este caso, a quien se le vulneró el derecho, ¿no? Y entonces el establecimiento tendrá que pedir todas las disculpas del caso, pues obviamente, ¿no? Claro. Ahora, te contaba, mi estimada, que si estamos en un supermercado o en una entidad financiera o en cualquier otro lugar y yo he sentido que mis derechos han estado vulnerados, yo tengo que exigir el libre reclamación. ¿Tú lo exiges? Yo lo exijo. Y voy a colocar todo aquello que yo considere que me ha sucedido dentro del establecimiento. Por lo tanto, la parte que representa al establecimiento tiene para hacer el descargo. ¿Ok? Y una vez que hace el descargo, una copia es para el cliente. Con esa copia, automáticamente el cliente asiste al proceso conciliatorio para las buenas prácticas de oficio. A ver, vamos por partes. Yo voy a un local, a un establecimiento, no me atendieron bien, no estoy contenta, me puedo quejar o bien puedo hacer un reclamo. Si usted elige quejarse, lo único que va a pasar es que se va a sentar lo que sucedió, más nada. Sí, y nada más. Indecopi no hace solamente que recepcionar la queja. Recepciona y nos encontramos en un proceso conciliatorio. Indecopi nos invita a sus instalaciones de sus oficinas descentralizadas y obviamente por un lado está el representante de Indecopi, la otra parte es la que representa, la agraviada, y por el otro lado está el representante del establecimiento que considera el cliente que lo agravió. Perfecto. Y ahí comienzan las buenas prácticas, la conciliación. Indecopi entrega
un documento conciliatorio en que las partes están de acuerdo, firman las partes, discúlpame, ok, que no vuelva a suceder, y obviamente ya el establecimiento tomará previsiones necesarias para el personal que no lo vuelva a ocurrir. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Este es un tema interesantísimo. Súper. Y para todas las personas, tanto consumidor como empresario, tenemos que estar informados sobre nuestros derechos y también sobre nuestros deberes para poder atender muy bien al público. En verdad, Eduardo, un placer siempre tenerte con nosotros. En verdad, siempre te voy a invitar porque tienes temas interesantísimos de contar a todos los emprendedores. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué es el marketing personal? En esencia, el marketing personal es una actividad que nos permite aprender a promover y vender nuestros recursos, habilidades, conocimientos, destrezas, aptitudes y nuestros talentos para entrar al mundo competitivo en el cual nos desarrollamos. ¿Qué empezar a hacer? Al trabajar nuestro marketing personal es importante analizar de manera profunda las siguientes preguntas. 1. ¿Qué quiero hacer? Es muy importante que lo que decidas hacer lo hagas en base a tus deseos, gustos e intereses. Y lo que realices, lo disfrutes experimentando emociones positivas que favorezcan tu crecimiento personal. 2. ¿Qué puedo hacer? Conocer cuáles son tus competencias, habilidades y actividades que ya dominas es importante para evaluar las diferentes áreas laborales en las que puedes incursionar. La respuesta a estas dos preguntas deben estar relacionadas entre sí. En caso contrario, estaríamos haciendo más difícil el camino hacia la obtención de nuestros objetivos. ¿Cuántos de nosotros queremos encontrar un trabajo bueno, un trabajo en el que a nosotros nos guste y que además tengamos todas las ganas de trabajar en él? Pero conseguir ese trabajo, pasar entrevistas y hacer todo el proceso a veces es engorroso y nos morimos de miedo, no sabemos por dónde empezar. Bueno, hoy me encuentro con Evelyn Chung Acuña, ella es jefe de selección del Grupo Santo Domingo y vamos a justamente conversar acerca de la entrevista de trabajo exitosa. ¿Cómo estás, Evelyn? Hola, Jenny, buenas tardes. Evelyn, cuéntanos, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos eso? Comencemos por nosotros mismos. ¿Quién de nosotros no ha pasado buscando trabajo, como se dice? ¿No? Siempre una oportunidad laboral, siempre buscar mejor, porque me quiero cambiar, porque el contrato venció, porque fui creciendo. Por cualquiera fuese el motivo, vamos a ir buscando. Pero lo primero que tendríamos que tener es definir qué es una entrevista. La entrevista laboral es nuestra ventana para nosotros poder acercarnos a una nueva propuesta y vendernos, si lo queremos poner así, como profesionales. Es como entregar tu película de vida a una persona que va a conversar contigo. Así tenemos que tomarlo. Sí, lo podemos tomar así de fácil, pero no sabemos por dónde empezar. Es más, hay muchos mitos acerca de hacer un buen CV, presentarlo, no presentarlo, ir bien vestido, con camisa blanca. Hay 1000 mitos. ¿Cuál es el mito? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué se debe hacer? A ver, bueno, vamos a resumirlo en 3 partes, ¿te parece? La primera parte es antes de la entrevista. Ajá. Tengo que comenzar yo primero por acercarme a una oportunidad laboral que esté de acorde a lo que yo voy a calzar o lo que yo tengo ya anteriormente de experiencia. Por ahí tengo que comenzar. Yo no puedo presentarme a un lugar donde yo no he trabajado antes o no tengo la experiencia o no manejo las herramientas para hacerlo. Después de eso es preparar un buen CV. Ahora también se vería cómo preparo un buen CV. Un CV debe ser conciso, resumido, debe tener todos los datos que yo voy a necesitar al momento de que otra persona cuando lo lea encuentre en él todo lo que va a necesitar. ¿Es verdad que un CV solo debe ingresar en una página o en 2 máximo? Sí, no debe ser más. ¿Por qué? Porque es tedioso. Pongámonos del otro lado. Durante la entrevista, ¿cómo funciona el asunto? Cuéntame. Yo ya preparé mi CV. Me llamaron, yo fui una convocada, así lo podemos poner, y yo debo tener 3 pasos básicos. Primero, tomar los datos. O sea, la persona que me va a dar los datos, yo debo preguntarle el nombre, la dirección exacta y a la hora que yo debo asistir. Después es muy importante y es muy reconocido por nosotros que hayas averiguado algo sobre la posición o algo sobre la empresa. Que eso es básico, porque se demuestra que tienes ganas de acceder. Interés en la posición que estás postulando. Y lo otro es tomar precauciones, tanto en el tiempo como en la vestimenta. Es muy importante que yo me tome unos minutos adicionales antes para llegar a mi entrevista. No significa que debo llegar 30 minutos o 1 hora, como hay personas que piensan. No, 5 o 10 minutos. ¿Por qué? Porque debo calcular que puede haber un tema de tráfico, porque debo calcular un tema de que me puedo demorar en encontrar, es una transnacional, sube al 7º piso, qué sé yo. Ok, entonces ya me llamaron. Yo fui una persona preseleccionada, entonces debo tomar 3 cosas muy importantes. Primero, tomar nota bien de la información que yo voy a necesitar. Lugar exacto, dirección, persona por la cual voy a preguntar, hora y fecha exacta. ¿Correcto?
Después es muy importante y valioso y reconocido por nosotros los consultores el que vayan a buscar información de la empresa a la cual están postulando, porque eso marca mucho interés en el postulante. Habla muy bien de él, ¿no? Por supuesto, o sea, ya tengo un primer paso que sí le interesa lo que le voy a ofrecer, o le va a interesar mejor, o va a entender al momento de la entrevista. Lo otro es que se fije mucho el tema del tiempo que le va a tomar en llegar a la dirección correcta y tomar esto en tema por lo menos de 5 a 10 minutos antes, no más. Hay personas que llegan 1 hora antes de una entrevista. Eso tampoco significa que sea puntual, ¿correcto? Y adicionar a ello es obvio la vestimenta. Acá hay que tener un tema muy cuidadoso. Hay personas que dicen, entonces tengo que comprarme ropa para trabajar, pero no tengo trabajo. No, tienes que ir acorde a una entrevista. Estás yendo a una entrevista, no puedes ir en zapatillas, no puedes ir en gorros, con gafas. Entonces eso es muy importante. A ver, respetemos entonces que cuando vamos a una entrevista de trabajo tenemos que ir de manera formal. Camisa, saco, pantalón, mujeres, blusa, vestido, falda, pantalón. Mira, ¿qué recomiendas? Nos vamos a acomodar mucho a nuestra necesidad. Tú tienes, en todo caso, 2 partes. Tienes la parte obrero y la parte empleado. La parte obrero, con que esté limpio, un buen pantalón y un polo, excelente, no te voy a mirar más. Un empleado, ya estás hablando de otro nivel, entonces te voy a pedir mínimo por respeto. En el caso de los caballeros, pues, adicionalmente a eso, Jenny, limpieza. Es súper importante. La ropa tiene que estar en buen estado, pulcra, para que obviamente también arranca de ahí tu imagen personal que estás brindando. Ahora, ¿cómo deberían cerrar ellos un buen cierre en la entrevista? Ya, durante la entrevista vamos a hablar de 3 cosas muy importantes. Primero, del momento de saludar al entrevistador. Dar la mano estrechamente fuerte, porque eso demuestra mucha seguridad. Y mirar a los ojos, mirar ¿no? a los ojos, trabajar un tono de voz claro, preciso, hablar con ellos siempre esperando que esta persona termine escuchando, es muy importante, y respondiendo. Y al final debo preguntar. Se trabaja mucho el mito de que si yo pregunto, no, esta persona como que no es... No. Al revés, necesito que me preguntes para saber qué te está interesando, porque si no termina siendo un simplemente interrogatorio. Un monólogo. Y eso no es una entrevista de trabajo. ¿Qué debo de preguntar al final? Las condiciones, si obviamente yo me quedo con alguna duda, si yo voy a tener personal a mi cargo, debo preguntar cuántos van a ser esta persona, darme una idea exacta de lo que mi posición va a enmarcar. ¿Cuáles van a ser mis funciones básicas y generales para yo poder desempeñarme adecuadamente? Ustedes como especialistas obviamente en la materia, yo creo que ustedes le dan un peso muy importante a la entrevista de trabajo. Por supuesto. La entrevista de trabajo dentro de la fase es la última por ello, porque primero vamos a pasar un filtro, después vamos a pasar la parte de evaluación psicológica, pero no significa que las pruebas, porque son pruebas, al final sean las últimas. Nosotros tenemos que estas amarrarla y ahí está el ardor del psicólogo y el tiempo de experiencia de poder interpretar las pruebas conjuntamente con la entrevista que yo pueda tener con el postulante. Qué bueno que puedas ayudar a todas las personas que tienen la intención de pedir un trabajo, pero lamentablemente son tantos los mitos que a veces más es el mito del desaliento, ¿no es cierto?, que el mito de positivo que podamos tener. Y es verdad, hay pequeños consejos que nos acaba de dar Evelyn para todas las personas que están en busca de trabajo, que tienen ganas de formar parte de una compañía más grande, para que ustedes tomen en cuenta, porque es sumamente fácil y sencillo alinearse a estos consejos y dejar atrás todos los mitos. Evelyn, ¿qué le dirías a toda la gente que quiere laborar? ¿Dónde tienen que estar? ¿Cómo tienen que estar? ¿Cómo tienen que prepararse? ¿Cuál es el temor que deben de dejar? ¿Qué hacen para conseguir un trabajo rápido? Romper esquemas, y sigamos algo de Albert Einstein lo decía, todos somos genios, pero si nosotros vamos a jugar al pez por su manera de treparse a los árboles, vamos a pensar que seguimos siendo inútiles. Claro. Entonces, obviamente, rompamos esquemas, perdamos el miedo, busquemos trabajo, porque nos tenemos que sentir seguros nosotros mismos y competentes en lo que hacemos. Bueno, los esperamos, nos pueden encontrar también en nuestra página web www.gcd.com.p o en el Facebook como Grupo Santo Domingo. Listo, eso sí es fácil y es sencillo. Ustedes pueden contactar rápidamente a Grupo Santo Domingo para que ellos los puedan guiar y los puedan ayudar mejor. Muchísimas gracias, Evelyn, por haber estado aquí en el programa. Gracias, Jenny, por la invitación. Yo me voy a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Coach Empresarial.